Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. River acaba de quedar eliminado contra Independiente de Santa Fe por Sudamericana, empatando 1-1 y perdiendo por penales 8-7, ¿no? Y la verdad que el Millonario el primer tiempo jugó mucho mejor que Independiente de Santa Fe, estaba muy replegado atrás el equipo colombiano y River obviamente salió a buscarlo. Era la lógica porque juega de local y era lo que demandaba también, no solo la hinchada, sino también el partido. Y entonces River, con el ingreso de Driussi, yo creo que mejoró bastante. Quizás se cuestionaba un poco el ingreso de Galván sobre Freitas. Yo creo que Galván mucho no hizo en el partido. Incluso después Freitas cuando entró, se vio que estaba para algunos minutos más. Pero en los primeros minutos se vio buenas asociaciones entre Correa y Driussi, también con Almada. Pero claro, la mitad de cancha es lo que no resalta de River en este ciclo de Coudet, ¿no? Y si bien parecía que había encontrado algo con este equipo, que a mí me parecía que era lo mejor que podía poner, quizás cambiando a Freitas por Galván, como dije antes, pero no es lo ideal, ¿no? Jugar con dos 5 que no son fuera de serie. Si bien me parece que Andrada es un buen jugador, pero no me parece lo suficiente como para depender de él en que juegue doble 5, ¿no? Entonces, esa es la falencia que se vio, ¿no? En el primer tiempo, que le faltaba el último pase a River para terminar la jugada. Y por eso no terminó de convertir, porque generaba mucho, estaba muy cerca del área, o sea, todo bien hasta tres cuartos y te faltaba algo, el toque final, para que justamente sea gol, ¿no? Y el gol nos llegó en el primer tiempo. Incluso River casi mete un gran gol, tuvieron una muy buena jugada, 2 minutos antes de que termine el primer tiempo. Después en la segunda parte, hasta el minuto 60, o sea, hasta el gol de Driussi, que fue una muy buena jugada, un gran centro de Montiel, y Driussi estaba bajo el arco, y era una definición bastante sencilla, era meter el pie, un chacletazo y que sea lo que Dios quiera, pero hasta ahí River había hecho, en líneas generales, un buen partido, con el juego que tiene, que no era la gran cosa, ¿no? Pero que más o menos había encontrado algo en este último tiempo, que eran unos buenos 60 minutos, especialmente con Argentinos Juniors se vio eso, ¿no? Pero claro, el gran problema era después de esos 60 minutos. Ese era el verdadero problema. Porque siempre con los cambios, el equipo de River, o sea, el rendimiento se cae como un piano. Y hoy de vuelta se cayó como un piano, la realidad. Me parece que Fausto Vera es muchísimo menos que Andrada. Bueno, Mesa es un jugador de las inferiores que tiene muy poca experiencia y no es un jugador sobresaliente como vimos en los últimos años en River, como un Enzo Fernández, como un Julián Álvarez. Es un jugador que tiene potencial, obvio, pero que no es una joya o un crack, digamos, ¿no? También el ingreso de Borré. Borré perjudicó mucho. Driussi jugó mil veces mejor que Borré y Borré, la verdad que no hizo nada. Es un Borré pero recontra irreconocible. Y entonces con estos cambios, bueno, también entró González y en los últimos minutos después del empate entró Freitas, pero enseguida con esos cambios ya River se pinchó, digamos, ¿no? Dejó de atacar con bastante intensidad. Si bien creo yo que en el segundo tiempo estaba atacando un poco más inteligente, pero hasta el minuto 60, repito. Y con los cambios perjudicó mucho el rendimiento del equipo del Chacho Coudet. Y de vuelta empezó con los errores infantiles Martínez Cuarta. Hubo una jugada que tenía alrededor cuatro rivales y la verdad que la regaló, no sé qué quiso hacer. Y claro, ahí el equipo colombiano detectó uno de los problemas de River, que justamente es Martínez Cuarta. Y después el penal también es de una mano de justamente Martínez Cuarta. Después de un remate de Fagundes, que después pateó el penal bastante bien. Beltrán no tenía nada que hacer, le pegó muy bien. Y así el equipo colombiano parecía que con el equipo, con River que estaba dañado, la verdad que el Millonario después salió un poco adelante y River más o menos se repuso, pero no generó mucho peligro. No, la verdad que yo creo que cuando hizo los cambios Coudet, claramente se dio la diferencia. Yo creo que logró armar Coudet un buen equipo para 60 minutos, o que por lo menos que juegue algo, tener una idea. Pero después, esto es lo fundamental del fútbol, ¿no? Porque tenés que tener buenos cambios, buenos suplentes. Y la verdad que en el banco la única opción confiable era Freitas, que incluso venía teniendo bastante buenos rendimientos, creo yo. Y hoy no fue de arranque. Y jugó muy poco tiempo.
Y después vos ves el ingreso de Fausto Vera y la verdad que es bastante dudoso todo, ¿no? También el ingreso de Borré. O sea, ¿cómo puede ser que River, ¿no? Gastó, pero millones, a 60 millones de dólares y no tiene buenos suplentes? Es una cosa bastante loca, ¿no? Pero bueno, River terminó yendo a los penales y fíjense qué cruel es el fútbol, ¿no? Porque Santiago Beltrán había atajado 3 penales y después terminó errando el suyo que pateó al pasto y terminó siendo el villano de la noche, pero cuando tenía todo para ser héroe. Es una cosa loca, ¿no? Del fútbol que tiene estas cosas, ¿no? Pero el equipo colombiano tuvo 2 oportunidades para pasar antes con el penal que había errado Martínez Cuarta y con el penal que erró Facundo González. Y de vuelta desaprovechó esas oportunidades, ¿no? Y fue, pero larguísima la tanda de penales, ¿no? Pero ni así River pudo pasar. Es un mal momento del Millonario, está a la vista. Y vamos a ver qué sucede con el Chacho Coudet, ¿no? Bueno, empecemos con el uno por uno. Beltrán en primer lugar, que la verdad que en el partido, digamos, durante los 90 minutos no tuvo mucho trabajo. La verdad que en el primer tiempo tuvo un remate muy flojo de cabeza. Después el penal en segundo tiempo que no tenía nada que hacer. Casi lo ataja. Pero la verdad que fue tan bueno y tan fuerte el remate de Fagundes que venció sus manos. Pero en el partido en sí, normal, digamos. Pero después, claro, se vio sus cualidades en la tanda de penales, ¿no? Que atajó 3 penales y parecía que iba a ser el héroe, como dije antes, y después terminó fallando el penal. Pero en líneas generales me parece que fue de los pocos que mostró personalidad hoy y entra en la categoría de aprobados, digamos. Después Montiel, que me parece que tuvo un buen partido, terminó saliendo, ya que era su primer partido después de una corta lesión que tuvo hace poco, pero me parece que tuvo un buen partido. Le puso el centro a Driussi para que convierta, pero claro, yo no creo que estaba para salir Montiel. Es un partido que es una instancia importante para definir lo que te queda del año, porque la Copa Sudamericana es una vía para jugar Libertadores y contra un rival accesible. Y se equivocó Coudet sacando a Montiel. Y también hubiera sido importante en la tanda de penales, porque Montiel es un gran pateador de penales, ¿no? Luego Martínez Cuarta, que me parece tuvo un flojo partido. Y fíjense, con el poco atrevimiento que tuvo Independiente de Santa Fe para atacar, hizo daño por esa vía, justamente, por Martínez Cuarta. Y hoy, la verdad que Lucas de vuelta cierra un flojo partido. El penal es su responsabilidad porque abre la mano, es un claro penal, no hay mucha discusión. Y después tiró el penal a la tribuna, lo tiró a las nubes y de vuelta es mirado de reojo y va a ser muy criticado por los hinchas de River seguramente. Y vamos a ver si Coudet lo sigue mancando en caso de que siga en River, pero flojo partido de Martínez Cuarta. El otro central fue Otamendi, que me parece que obviamente tuvo mucho mejor partido que Martínez Cuarta. Pateó muy bien el penal después en la definición, pero se mostró firme. La verdad que no cometió ningún error grave, salvo una conducción casi al terminar el partido, un poco de torpeza porque había que buscar el resultado que se le fue un poco larga. Después no terminó nada esa jugada, pero solo ese error tuvo, pero después se tuvo muy firme Otamendi. Y obviamente está demostrado que es, pero muy diferente, muchísimo mejor que Martínez Cuarta, ¿no? Es un central con mucha experiencia. Hubo una en el segundo tiempo que ganó de arriba, que estuvo muy cerca de convertir, pero Otamendi me parece estuvo bien en el partido. Luego Acuña, si bien tiró algunos buenos centros, se notó que no estaba bien físicamente, desde mi punto de vista, ¿no? Y fue un partido de 6 puntos para mí, pero estuvo bien Acuña en el tramo final, ¿no? Porque yo creo que quiso mostrar un poco de personalidad. Hubo una jugada que Fausto Vera le dio un pase, pero horrendo, ¿eh? Que no llegó porque le tiró el pase muy mal al espacio, pero era un momento que había que dar los pases al pie. Incluso Marcos le gritó a Fausto Vera al pie. Y en esa cuestión de personalidad, me parece que está bien Acuña. Y después metió el penal y termina siendo un aprobado del partido, ¿no? Luego Moreno, yo creo que Aníbal Moreno tuvo un partido regular, no sobresalió, no, tampoco tuvo un error gravísimo, pero tampoco tuvo una actuación superlativa. Un partido discreto, regular, no, después terminó saliendo. Luego Andrada,
que me parece que es el único buen volante o interesante volante que tiene River, que hoy me gustó un poco más que Moreno, como en estos últimos partidos que viene jugando un poco mejor. Tampoco me parece que es el mediocampista con el que tenés que depender para que ganes el partido. Puede ser un gran volante, un gran mediocampista para ser acompañante de otros dos buenos jugadores. Y claro, River como juega con doble 5, es como que depende mucho de Andrada más que de Moreno. Y es un buen jugador Andrada, claro, sí. Pero no termina siendo ese volante que necesita River. Pero me parece que tuvo un mejor partido que Aníbal Moreno. Y River necesita reacomodar la mitad de cancha. Si bien el ataque lo encontró, eh, claro, juega con doble 5. Ese es el problema. Luego Galván, que Galván para mí no tuvo mucha trascendencia en el partido, no. Tampoco se lo nombró mucho durante la transmisión. Hoy no hizo mucho. Yo creo que Freitas hubiera tenido, pero mucha más presencia. Y para mí terminó cerrando un buen partido, un partido regular. Luego Ángel Correa, que para mí tuvo un buen partido. Fue también de los aprobados de hoy. La verdad que siempre quiere inventar algo nuevo con alguna gambeta. Patea bastante al arco. Siempre se quiere asociar. Se asoció muy bien con Driussi. Se- Me parece que se entendieron bastante bien. Por lo menos el tiempo que estaban en cancha. Y luego se lo notó cansado, pero fue un buen partido Correa, ¿no? Después Almada, que creo yo que tuvo más importancia en el primer tiempo que en la segunda parte, ¿no? Porque hizo una jugada descomunal en el final del primer tiempo, donde casi termina en gol de River. Pero después en la segunda parte, como que el ataque de River se tiró un poco más por la derecha, ¿no? No, tuvo algunos remates Almada que se fueron afuera, pero no tuvo mucha influencia, ¿no? Y después Driussi, que para mí fue la figura, metió el gol. En el primer tiempo se asoció muy bien con Correa, siempre se tiraba atrás, rebotaba bien. Y la verdad que es un gran jugador Driussi que tiene esta falencia de las lesiones, ¿no? Que se lesiona muy fácil. Y justamente son lesiones bastante largas. Tiene mucha mala suerte Sebastián con eso, pero hoy terminó siendo la figura del partido para mí, ¿no? Pero es inentendible cómo Beltrán no está en la lista en vez de Borré, ¿no? Y primero de los ingresados voy a hablar de Borré porque creo que es no solo el primero que ingresó junto a Fausto Vera, pero también como el más importante. Y la verdad que hoy se lo vio irreconocible al Borré que todos conocemos en River, ¿no? La verdad que ni siquiera presionó, no tuvo, pero nada de personalidad. La verdad que no tuvo un muy buen ingreso y después pateó muy mal el penal. Más allá de que el arquero se había adelantado, como rol penal, eso no lo pueden revisar. Pero le pegó el palo, o sea, no, muy mal le pegó, Borré y tuvo un ingreso muy flojo. Y nuevamente voy a remarcar que este partido era para que entre Beltrán, porque imagínense si entraba Beltrán, era otra sintonía, porque Beltrán, si bien no convirtió desde que llegó a River, la verdad que eh, presiona mucho más, es más asociativo. Y River había más o menos encontrado el equipo justamente con Freitas, Correa, Almada y Beltrán arriba. Y el suplente o el titular podría haber sido Driussi. Y hoy, claro, fue de arranque de Driussi, pero después entró Borré que bajó mucho el rendimiento del millonario. Bueno, luego entró Fausto Vera, que tuvo un pésimo ingreso, no, pero muy mal ingreso. Pateó bien el penal, eso sí, lo pateó muy bien, pero después el ingreso, o sea, no, pases, pero muy malos, completamente intrascendentes, y entró muy mal, en la realidad. Luego entró González, que entró en un momento complicado, y mucho no pudo hacer en el partido. No está involucrado en el error de Martínez Cuarta, lo que sí pateó muy mal el penal y va a quedar marcado por eso, ¿no? Pero mucho no pudo hacer en su ingreso, jugó muy pocos minutos. Y después entró Mesa por Montiel, que Mesa mostró algo de personalidad, no le salió ninguna jugada bien, pero por lo menos quiso mostrar personalidad. Lo que sí pateó bien el penal, eso sí también, es un punto a favor. Y terminó cerrando un ingreso normal, digamos, regular. Y por último, Freitas, cuando entró, quiso intentar tirar algún centro, quiso desequilibrar un poco, pero claro, jugó muy pocos minutos, jugó 10, 15 minutos. Aparte, Independiente de Santa Fe se había tirado atrás y mucho no pudo hacer tampoco, pero también quiso mostrar algo de personalidad.
Y otro punto positivo para Freitas es que también convirtió el penal y termina cerrando un ingreso bueno, considerando los pocos minutos que entró, ¿no? Y me parece que podría haber jugado muchos minutos más. Pero bueno, River se terminó quedando eliminado y es, pero muy incierto lo que va a pasar de aquí en adelante con River. La verdad que esto muestra un poco que no solo es gastar plata con los titulares, que gastaron mucha plata, o sea, 60 millones me parece una barbaridad, por más que Correa y Thiago Almada me parecen dos refuerzos muy buenos. River parece que se olvidó de comprar buenos suplentes o de tener buenos suplentes. Eso es para mí lo que le terminó costando hoy. No sé, siempre se notó que con los suplentes en River, pero el equipo se caía como un piano. Y terminó siendo así la eliminación de River, por lo previsible. Y después en los penales, Beltrán, si bien atajó 3 definiciones, después no pudo ser, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Les agradezco mucho por ver el video, suscríbanse, dejen su me gusta y nos vemos hasta la próxima. Chau chau, hasta luego.